además es el comisionado en torno a todo este tema del COVID-19, quien está al frente de esa interacción que se tiene con el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, para conocer cómo marcha la emergencia de este nuevo coronavirus en el país. Así que lo vamos a saludar de inmediato y agradecerle el estar con nosotros, tomarse estos minutos que para él es complicado a raíz de que minuto a minuto igualmente se vienen muchas situaciones que cumplir desde esta titularidad que él tiene al frente del COVID. Señor Canciller, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Canal 6. Buenas noches, Karina, buenas noches a todo el gran auditorio de Canal 6, siempre un gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Se cumple los primeros 5 días de la habilitación inteligente, le han mencionado, del tema del comercio. Señor Canciller, ¿cuál es su evaluación así muy rápida de lo que ha pasado esta primera semana? Bueno, Karina, yo creo que esta apertura prudente que se ha hecho ha sido un mecanismo que se requería y la población ya necesitaba empezar a tener esa movilidad, especialmente para generar ingresos a la familia. Las empresas pues han pasado por muchas dificultades, sabemos las circunstancias que nos ha dado este coronavirus y al final la persona humana es lo más importante, pero tenemos que hacer ese balance. Yo creo que estos primeros 5 días hemos podido ver interesantes situaciones, gente muy comprometida con los mecanismos de bioseguridad y la protección personal, pero también alguna gente que todavía le falta, todavía necesita cumplir con el uso de la mascarilla, cumplir con el distanciamiento y otras acciones que tienen que preservar la vida de los hondureños. Se ha logrado entregar, hablando del tema de las mascarillas, de manera masiva en diferentes zonas. Ayer nosotros presentábamos en Juticalpa, en la zona de Olancho, llegaron mascarillas, también en el occidente del país, y esto debe ser parte de las acciones diarias, señor Canciller. Bueno, nosotros mantenemos permanentemente con el equipo encargado de la distribución de estas mascarillas, acompañados de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Protección Civil de Copeco, bomberos y algunas iglesias también que están participando en este tipo de acciones de la repartición de la mascarilla. Ya nos acercamos casi a los 7 millones de mascarillas que se han repartido, especialmente en esas zonas más vulnerables y más difíciles de accesar, porque lo más lejano pues es lo que tenemos que atender primero. Así que ha sido una satisfacción poder llevar ese instrumento prácticamente que se convierte en nuestro diario vivir de utilizar una mascarilla, pero la protección y la salud que nos genera esto, pues nos da la satisfacción de poder continuar en este proceso. ¿Cómo se ha manejado el acercamiento con los alcaldes y con las cámaras de comercio por el tema de que aquí, ministro, estamos con las dos situaciones, la salud y la economía, los hondureños que estaban necesitando regresar a sus trabajos? Bueno, hay una acción que es muy valiosa y yo creo que como hondureños nos debemos de sentir todos satisfechos y es la incorporación de una mesa multisectorial donde están todos los sectores y la representatividad del país, gremios, iglesias, empresa privada, la academia, y ha sido un proceso de integración muy amplio donde se ha conformado también diferentes comités técnicos que se están evaluando las diferentes medidas y acciones que se están tomando desde el gobierno, pero con el acompañamiento de toda la sociedad. Recuerde de que esto no es una sola acción de gobierno, no es solo el gobierno el que debe atender esta emergencia, sino que somos todos y cada uno de los hondureños que tenemos que cuidarnos en primer lugar y segundo, buscar las medidas en consenso para poder salir adelante. Todos se preguntan por el tema del transporte. ¿Ya hay un plan de medidas de bioseguridad para comenzar con ellos? Nosotros acabamos de transmitir una noticia, canciller, en la que sería en aquellas zonas donde no hay tanta incidencia. Eso está claro, ¿verdad? Como ha pasado con los comercios o con las empresas privadas. Karina, los países que han hecho la apertura y han tenido que abrir con el transporte, la situación que han enfrentado es que se les ha dado un pico muy alto en este sector. Yo creo que tanto las organizaciones de taxis como de autobuses han estado trabajando muy estrechamente con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para poder de esta manera viabilizar las acciones que tienen que tomar. Tiene que haber un compromiso realmente, porque no es solo hacer la presentación, pasar la prueba y luego dejar de hacer las medidas de bioseguridad. En los transporte público, en lugares como México, por ejemplo, usted llega a una parada de buses, una parada de taxis o el mismo metro y encuentra grandes rótulos que dicen esta es una zona de alta contaminación. Y no creo que nosotros estamos en condiciones de poder permitir una propagación de esta manera. Yo sé que los personeros de transporte, a quienes conozco muchos de ellos, tienen un gran compromiso con sus empleados, pero también tienen un gran compromiso con sus clientes, que es el pueblo hondureño.
y sabemos que están tomando las mejores medidas. Esperemos y tengamos la prudencia necesaria para poder actuar en la apertura del transporte. Nosotros hemos visto que algunos de ellos se han comprometido, por ejemplo, en La Paz y en Ciguatepeque, a colocar algunas medidas de bioseguridad dentro de los taxis, que podrían ser, me atrevo a decir, una de las primeras rubros que podría funcionar en algunas zonas. Correcto, pero también debemos ir buscando soluciones definitivas que nos permitan entrar a esta nueva normalidad. Esta apertura prudente que se ha realizado, yo creo que justamente es eso, una apertura con cautela, con prudencia y sobre todo con poner siempre a la persona en primer lugar. Claro. Señor ministro, en esta semana hemos conocido esta situación del Hospital Escuela y yo quiero centrarme también en esas interrogantes para usted. ¿Qué se va a hacer con estas dos salas que se encontraron, con todo esto que despertó pues mucha sorpresa? ¿Cómo es posible que se haya mantenido ahí ese lugar sin ser utilizado? ¿Ya hay cómo se va a colocar en funcionamiento, se va a equipar para estos casos o pacientes de COVID-19? Karina, yo ayer giré instrucciones a las 8 de la noche para que un equipo de intervención de COPECO entrara al Hospital Escuela. Lo coordinamos con la comisión interventora, el general Heriberto Ortiz Canales y la doctora Suyapa Molina, para poder de esta manera hacer todo este proceso de desinfección. Hoy a las 6 en punto de la mañana estaba entrando un camión con camas, con mesas, con algunos atriles, con algunos insumos médicos, productos médicos. Y ya a esta hora, aproximadamente fue como a las 3 de la tarde, ya quedaron habilitadas 50 camas en estas dos salas. Uno es la de otorrinolaringología y la otra es la de neurocirugía. Ya en el tercer piso, me informan hace unos momentos que ya se recibieron los primeros dos pacientes en estas salas. Ya se ha garantizado el flujo de oxígeno en esto, se han puesto los manómetros y los flujómetros que se requieren para poder atender a cada paciente que requiere el oxígeno. Y también se han dado el personal, y que es lo más importante en algunos casos, el recurso humano, 213 recursos humanos que se le han asignado al Hospital de Escuela Universitario para poder hacer frente a la pandemia del COVID-19 dentro de este hospital, que es un hospital de referencia que cuenta con 1.100 camas, pero que tiene otras patologías que atiende a diario, sobre todo de la ciudadanía de la capital y del interior del país. Se ha logrado, yo estoy viendo las imágenes igualmente aquí en la señal interna, se ha logrado solucionar el problema donde iban a cruzar los pacientes o las personas que van a hacer ahí la atención por el COVID-19, que no tengan relación con otros que tengan patologías distintas ahí en el Hospital Escuela. Sí, se hizo una programación del elevador, el que le da mantenimiento hizo una programación, el elevador solo se abre en este tercer piso y en el primer piso. También se están tomando las medidas de precaución con las camillas que se estarán utilizando para poder trasladar los pacientes desde la parte de abajo o el triaje hacia la zona de hospitalización. Y son medidas que se han tomado, se han cerrado algunos espacios para no tener interacción con otras salas que están en el mismo piso, y también se tendrá pues el personal médico suficiente para poder hacer las atenciones que se requieran de manera inmediata. Qué bien. Aquí en San Pedro Sula estamos esperando lo de Expocentro. Ya hay una fecha para que comiencen también a funcionar las salas o el lugar que va a ser acondicionado en este sitio que pertenece a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Bueno, ya tenemos colocadas 160 camas médicas, medicalizadas, ya está el personal presente. Estamos terminando de habilitar el primer módulo, que es el triaje que se tendrá en esta zona para evacuar el triaje que se mantiene en el Colegio de Ingenieros. Realmente no hemos llegado a condiciones que se requiera habilitar de manera inmediata o tener a personas ya en Expocentro, porque todavía se mantiene el gimnasio municipal que no ha llegado a la mitad de su capacidad. Así que nosotros tenemos una programación cuando se llega al 85% del último tramo, en este caso en San Pedro Sula, del gimnasio municipal, entonces automáticamente entra en funcionamiento el gimnasio, Expocentro, así como hemos hecho aquí en Tegucigalpa, cuando llegó a 85% del Hospital San Felipe, automáticamente entró el polideportivo, que ya en esta hora atiende 26 personas, que están, gracias a Dios, estables todos. Muy buena estrategia, entonces ya hay cómo definir, cuando esté un cupo se habilitará el otro. ¿Cómo evalúa el trabajo aquí en el norte? Señor canciller, usted ya sabe la situación que tenemos en San Pedro Sula, en Choloma, en Villanueva. ¿Hay este flujo de información directa con el viceministro Cosenza? Bueno, nosotros permanentemente mantenemos comunicación con el viceministro Cosenza, justamente una de las determinaciones y que fue derivada de la planificación que realizamos
para la atención de esta pandemia era que teníamos que tener una persona encargada de nivel médico y con suficiente Sí. autoridad para poder hacer las acciones en la costa norte, especialmente San Pedro Sula y el Valle de Sula. El doctor Cosenza es un profesional muy capaz y pues está haciendo las acciones y las relaciones que tiene que tener para poder sacar adelante esta pandemia, haciendo las coordinaciones entre los diferentes sectores de la sociedad, pero también dentro de la misma Secretaría de Salud, con el Seguro Social, con los hospitales, con los directores de hospitales, laboratorios y demás, para poder llevar esta tarea que se le ha encomendado de manera correcta. Sabemos y le pedimos a la población de la costa norte que tome todas las precauciones necesarias, aunque tengamos una apertura prudente, no quiere decir de que vamos a salir, como dicen popularmente, de bocados a la calle, porque tenemos siempre que cuidar la cuarentena, cuidar siempre el toque Sí. de queda y sobre todo protegernos para poder salir adelante. Me gusta más ese nombre, apertura prudente. Así tenemos que tomarla. Señor canciller, el tema que tenemos aquí en San Pedro Sula, yo se lo tengo que decir y aprovechando su comparecencia en Canal 6 y en Noti6 Estelar, es la tardanza en la entrega de los resultados por las pruebas PCR que se aplican. Somos un ejemplo. Y así muchas empresas de la maquila, gente que trabaja en este rubro, está esperando. ¿Qué respuesta hay sobre esto? ¿Se va a cortar ese tiempo, ese plazo? ¿O qué se prevé hacer en torno a la situación? Que de esto dependerá muchas otras cosas. Karina, en efecto, eso es uno de los cuellos de botella que teníamos. Había muchos factores. Recuerde de que esta pandemia no solo agarró a Honduras, a Centroamérica o América Latina, tomó a todo el mundo, más de 187 países que nos vemos afectados y esto pues nos hace competir por algunos de los medios y recursos, pruebas, máquinas, equipos, cosas tan sencillas como una máquina centrífuga, que es algo que se está buscando mucho. Pero hemos ido sobreponiendo en el último mes todas estas circunstancias. Este ha sido un trabajo arduo por todos los que estamos trabajando en esta pandemia y hemos logrado ya un importante salto en la reducción de las moras, pero también en la atención de las pruebas que se realizan a diario. En San Pedro Sula se ha logrado una reducción importante. Yo considero que tal vez para lunes o martes ya no tendremos ninguna prueba en mora. Y en el Bueno, Distrito Central tal vez nos tomará todavía un poco más de tiempo porque recuerde que también atendemos el resto del país. En San Pedro Sula se ha habilitado el laboratorio de SENASA, donde se están procesando pruebas, pero también se ha habilitado ya el nuevo laboratorio de virología en la región sanitaria, en la cercanía del Catarino Rivas, donde el fin de semana ya comenzará a trabajar una máquina Abbott M2000, que tendrá la capacidad de procesar entre 600 y 700 pruebas diarias, como ya lo está haciendo aquí en la ciudad capital. qué bueno, esa es una extraordinaria noticia, sinceramente, porque nosotros aquí en Canal 6 escuchamos los reclamos de los trabajadores de Choloma, de Villanueva, porque todas se concentran aquí, ¿verdad, canciller? Ese es el tema, en San Pedro Sula, Y, pues de estos lugares y ahí, vienen... Karina, hay una circunstancia que yo quiero hacerle conciencia a Sí, los dueños de empresas en San Pedro Sula. Han estado exigiendo que algunos empleados regresen a trabajar con una prueba de PCR negativa, sin ningún síntoma, sin ninguna afectación, sin ningún contacto. Y esto lo que ha provocado es que se cargue el sistema. Yo creo que realmente debemos de ser muy conscientes que si no tenemos síntomas, si no tenemos ninguna circunstancia que amerite tener que hacernos la prueba, pues que lo evitemos. Esto es alguien que realmente lo requiere. Y a la población que está llegando tarde, también hacerte sí. conciencia de que entre más temprano busquemos un diagnóstico, entre más temprano busquemos asistencia médica, más probabilidades de que salvemos vidas. También a la ciudadanía en general, que la estigmatización que se da de la población que se ve afectada por el COVID-19 no debe realizarse porque hoy puede ser un vecino, pero mañana puedo ser yo. Entonces la estigmatización realmente hace daño y lo que queremos es preservar la vida. Claro, no se trata de señalar a nadie porque estamos con un serio problema. La gente incluso le da hasta miedo decir tengo un síntoma y eso podría ser la línea tan delgadita entre la vida y la muerte. Y estamos en transmisión también en Facebook Live, señor canciller, y están preguntando, ¿los bonos o el incentivo tienen alivios económicos para otros rubros como se ha hecho con el sector turismo y el sector cafetalero? Bueno, también se está trabajando con mecanismos de acceso a créditos blandos para las personas de micro y pequeña empresa. Se está trabajando con los diferentes sectores para buscar una ruta que permita la recuperación económica. Honduras este año tenía programado tener un crecimiento económico importante.
por las medidas de disciplina fiscal y las medidas macroeconómicas que hemos conservado. Y realmente esta pandemia pues ha venido a colocarnos en una posición difícil. Sabemos que aquí la solidaridad de todos tiene que estar presente y en este caso el apoyo que se viene dando al sector agrícola, al sector café, al sector turismo, a otros sectores que se han venido apoyando, realmente es para buscar que cada empresa no fracase ni se cierre, porque sería un empleo que se tendría que hacer o se cerraría por la causa de que se cierre una empresa. Así que son medidas que se están trabajando y yo creo que todas las opciones están sobre la mesa y estamos trabajando con cada gremio específicamente porque no todos los sectores son iguales. ¿Cómo se puede hacer para que algunas empresas paguen el alivio que a través del RAP y el gobierno anunció el propio presidente de la República, que se iba a entregar a los trabajadores suspendidos, señor canciller, un apoyo económico? Ya lo entregó el gobierno, ya tiene el RAP disponible, pero las empresas no lo han hecho. ¿De qué manera el trabajador puede hacer la denuncia o buscar que le apoyen en ese caso? Bueno, yo creo, Karina, que hay que abocarse también al empleador, pero buscar Sí. en el RAP. Ya se han hecho aproximadamente unos 128,000 personas que han sido beneficiadas con este alivio de seguridad que se ha dado a Sí. través del RAP. Yo creo que aquí es importante que todos actuemos de manera consciente de que la necesidad de todos, ha habido un recorte de empleos y la oportunidad que se da a través de esta función que se ha dado con el RAP, eso nos permite que se tenga ese alivio que es importante para cada hogar hondureño. Regresando al tema de los laboratorios o de las áreas para virología, yo le voy a aprovechar estos minutitos para preguntarle, ¿en qué otros lugares se van a habilitar laboratorios de virología, si se puede, verdad? Porque sabemos que esta es una situación de mucho recurso que se necesita económico, pues, para poderlos habilitar. Bueno, tenemos el laboratorio, como le mencionaba, de SENASA, tenemos el ¿Sí? laboratorio regional de virología, tenemos el laboratorio nacional de virología y tenemos el laboratorio de la metropolitana de Tegucigalpa, son 4, pero también estamos enviando equipo, una donación que nos hizo Taiwán de de equipos pequeños que se estarán trasladando a Puerto Lempira y a Islas de la Bahía porque son zonas bastante alejadas. Y próximamente estaremos habilitando en la Universidad Nacional Autónoma el resto de estos equipos que nos dio Taiwán, que son equipos pequeños, procesan nada más 8 pruebas cada 90 minutos, pero que nos permiten ir evacuando casos específicos como el del personal de salud, el personal de enfermería, el personal de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de bomberos, de Cruz Roja, que puede verse afectado y de esta manera poderles pues, atender de manera rápida y oportuna. Sí, porque el profesional de la medicina ha estado pidiendo que las pruebas que se le apliquen a ellos se entreguen más rápido. Claro, porque ellos tienen un compromiso de atender a la ciudadanía y entre más rápido regresan a trabajar, pues más seguros están. Esa es una de las misiones que tenemos. Nosotros valoramos muchísimo a todo el personal sanitario del país, al personal que está en primera fila y pues es nuestra prioridad poderles dar la mejor atención que se merece. ¿Se ha incrementado el tema de la contratación de enfermeras, enfermeros o médicos especialistas por este tema del COVID-19? Bueno, hasta antes de la contratación que se hizo hoy para el personal del Hospital Escuela, teníamos 3,200 recursos médicos y de enfermería que se habían contratado a través del Código Verde Plus y que están sirviendo en diferentes hospitales y centros asistenciales del país. Bueno, señor canciller, yo quiero agradecerle su tiempo. ¿Qué viene para Honduras la próxima semana? ¿Seguiremos con esta apertura, como usted la ha mencionado, prudente? Vamos a funcionando bien, por lo menos aquí en el norte, aunque Francisco Morazán hoy presentó bastantes casos y hay un poco de temor. ¿O vamos a estar dentro de 2 semanas con un retroceso? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, Karina, yo creo que es importante que analicemos el comportamiento de cada uno de nosotros y por eso digo una apertura prudente. Cada uno de Sí. nosotros debe tener prudencia al momento de actuar. Al momento de movilizarnos, recuerde que hemos dado 15 días de la revisión. La mesa técnica hará los análisis necesarios. Esperemos que se mantenga como se había programado, pero si el comportamiento no es el óptimo, Sí. quizás tengamos que reducirle, por ejemplo, de 20 a 10% o al 15%, o tener que cerrar, que Dios quiera que no lleguemos a ese punto. Sí. Así que yo le pido a la ciudadanía que tome todas las precauciones, que tome todas las condiciones y que sobre todo actúe con mucha prudencia. Nos quedan 2 semanas, ¿verdad? Para ser más responsables y más prudentes.
Bueno, yo creo que el hondureño ha demostrado siempre que sale adelante y se ha sobrepuesto a situaciones adversas, y yo creo que esta no debe ser la excepción. Le agradezco mucho su tiempo, señor canciller, para estar con Canal 6 y responder muchas de las cosas que el ciudadano común nos hace a través de los noticieros de Canal 6 o de las llamadas telefónicas, porque usted entenderá, existe miedo a la enfermedad y existe también el miedo al no contar con el recurso económico. Así es, yo creo que aquí lo que nos debe de fortalecer siempre es la fe, siempre debemos de tener la confianza que vamos a salir juntos adelante. Esto es una acción que no la vamos a poder hacer solo el gobierno, o solo las instituciones, o solo la empresa privada, o solo los sindicatos, o solo los médicos. Tenemos que actuar todos con prudencia, tenemos que ser muy capaces de salir adelante, ya lo hemos logrado en el pasado. Nunca ningún país del mundo había vivido una crisis como la que estamos viviendo en estos momentos. Pero confío en Dios de que todos los hondureños actuaremos de la mejor manera, dejando diferencias a un lado y trabajando por una mejor Honduras. ¿El proyecto Honduras Solidaria continúa? Se continúa trabajando directamente en comunidades, pero también a través de las diferentes alcaldías que están haciendo las acciones de entrega de alimentos para las personas que más lo necesitan. Le agradezco mucho. Muy buenas noches, señor canciller. Buenas noches, Karina. Siempre éxitos. Gracias a usted, muy amable. Y éxitos también le deseamos a todos los que están enfrente.